mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder. Porque la palabra de Dios para el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a considerar versículos 11 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Antes de leer este pasaje, que es un gran pasaje, pido pongamos mucha atención para que saquemos buen provecho de este pasaje. Quiero recordar que la palabra de Dios que estamos compartiendo, este es la tercera semana en que compartimos la palabra de Dios, estamos enseñando y estamos compartiendo acerca de la declaración que hace nuestro Señor Jesucristo acerca de yo soy. En nuestra primera predicación hace 2 semanas atrás, nuestro Señor Jesucristo se presentó de esta forma: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermosa palabra de Dios para meditar, para pensar. Y la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo nos dice, aquí en el Evangelio de Juan, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos, queridas visitas, todas las promesas del Señor son hermosas. 2 versículos llenos de promesa. Ahora, cuando llegamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo va a proclamar, nos va a decir a nosotros, nos va a comunicar lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que las almas necesitan, todo lo que una persona necesita en este mundo es un buen pastor. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente es el pan de vida, no solamente es la luz del mundo, sino que Él es el buen pastor. Este buen pastor que da su vida por las ovejas. Antes de entrar en este pasaje, quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Quiero que nos traslademos al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento encontramos nosotros la imagen de Jehová como el buen y gran pastor de Israel. Cuando miramos al Antiguo Testamento, cuando miramos a Jehová nuestro Dios, Él es el buen pastor. Él es el gran pastor del pueblo de Israel. Por eso que el Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová, la imagen de Jehová, la imagen de nuestro Dios, allá en el Antiguo Testamento, es la imagen del buen y gran pastor del pueblo de Israel. Salmo 80, versículo 1, dice, oh pastor de Israel, escucha,
tú que pastoreas como oveja a José. Ahí está, el pastor de Israel, el pastor del rebaño de Israel. Isaías también nos dice en 40:11, como pastor apacentará su rebaño. Esa es la imagen que tenemos de Jehová nuestro Dios. Allá en el Antiguo Testamento, cuando lo miramos, cuando lo vemos a él, vemos aquel buen y gran pastor del pueblo de Israel, el pastor del rebaño de Israel. Ahí está Jehová nuestro Dios, cuidando de su rebaño, preocupado de su rebaño. Pero también vamos a encontrar, y tenemos que mencionar esto, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, desde el versículo 1 en adelante, encontramos un pasaje muy fuerte donde Jehová, comenzando el versículo 1, critica fuertemente. Hay una crítica fuerte hacia los pastores de Israel. ¿Por qué? Porque no asumieron su responsabilidad como protectores y cuidadores del rebaño de Dios. Por la negligencia, por la irresponsabilidad de los pastores de Israel, es que Jehová promete el mismo ir en busca de las ovejas. Ezequiel 34, versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Luego el versículo 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ella a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Una fuerte crítica de Jehová nuestro Dios hacia los pastores de Israel por no apacentar, por no cuidar, por no cumplir con la responsabilidad del rebaño de Dios, del pueblo de Israel. Por eso que Jehová ha dicho, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. También Jehová Dios promete levantar y enviar un pastor que verdaderamente cuidara de las ovejas. Y levantaré sobre ella a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, y él las apacentará, y él les será por pastor. Miren, hermanos queridos, la preocupación de Jehová por sus ovejas, la preocupación por el rebaño de Israel, la preocupación por el pueblo de Israel, la preocupación por las ovejas, el cuidado de las ovejas, pastorear a las ovejas. Él dice, yo mismo iré por mis ovejas, yo mismo las rescataré, yo mismo las traeré y pondré sobre ellas un pastor que cuide realmente de ella, que la pastoree. A mi siervo David, ¿qué es mejor que David como pastor de Israel? ¿Qué es mejor que David? Un pastor de ovejas, que conoce de ovejas, que sabe lo que significa una oveja, que sabe el valor que tiene una oveja, cómo él sabe cómo cuidar, cómo proteger, cómo defender a las ovejas, cómo guiarlas y cómo pastorearlas. La imagen de Jehová nuestro Dios, la preocupación por las ovejas, el cuidado hacia las ovejas. Jehová nuestro pastor cuida de sus ovejas. Y cuando llegamos a Juan
capítulo 10, versículo 11, nos encontramos con esta hermosa declaración de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús, el buen pastor. Esta imagen de Jesús como el buen pastor habla por sí misma. Habla y nos muestra el pastor su ternura. Habla de cuidado, habla de protección y en este pasaje de sacrificio. Porque este buen pastor, este maravilloso pastor, va a entregar su vida por las ovejas. Para nuestro Señor Jesucristo, para este buen pastor, las ovejas tienen un valor muy grande. Es muy grande el valor que tienen las ovejas para nuestro Señor Jesucristo. Para este buen pastor, las ovejas son de gran valor, son un gran tesoro, son de gran valor. Usted y yo somos ovejas. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Para Él, nosotros somos de gran valor. Somos su tesoro. Este buen pastor está dispuesto y va a dar su vida por sus ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este buen pastor pone su vida por las ovejas. Está dispuesto a sacrificarse por las ovejas. Está listo para dar su vida por las ovejas. Nadie me la quita. Nadie le quitó la vida. Nadie me la quita, sino que él mismo las puso. Él mismo puso su vida por las ovejas. Él mismo puso su vida por todos nosotros. En este pasaje, las ovejas son de un gran valor para este buen pastor, para nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grandioso! ¡Qué hermosa esta declaración! ¡Qué hermosas son estas palabras que vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo! Porque vemos cuánto Él ama a las ovejas, porque vemos lo importante que son para Él las ovejas, el gran valor que para Él tienen todas las ovejas. Es para alegrarnos, es para estar contentos, es para saber que este buen pastor es el pastor tierno, el protector, el que cuida, el que se sacrifica por todas sus ovejas. Jesús es el que pone sus ojos sobre las ovejas. Jesús es el que busca sus ovejas. Jesús es el que entrega su vida por las ovejas. Amén. Amén. Mire lo que dice ahora el versículo 14.
15:16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este buen pastor conoce sus ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este buen pastor conoce a sus ovejas. Estas ovejas lo conocen a él. Estas ovejas conocen la voz de su pastor. Y este pastor conoce a sus ovejas. Incluso en el versículo 3 dice, este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Conoce el nombre de las ovejas. Hay una relación estrecha, hay una relación cercana entre el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y sus ovejas. Las ovejas lo conocen. Estas ovejas por las cuales nuestro Señor Jesucristo se sacrifica, estas ovejas por las cuales nuestro Señor Jesucristo va a morir y va a entregar su vida, son todas aquellas que oyen su voz, son todas aquellas que le siguen. ¿Por qué? Porque le pertenecen a él. Y el pastor las conoce por su nombre. Todas estas ovejas en este pasaje le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecen al pastor. El pastor las conoce. Las llama por su nombre. Estas ovejas conocen la voz del pastor. Hay una cercanía estrecha. Hay una relación bien estrecha. Iglesia del Señor Jesucristo. Pueblo de Dios. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el buen pastor. Es el pastor que da su vida por las ovejas. Hace un momento atrás, hace poco rato, nos sentamos a la mesa con nuestro Señor y a través de dos elementos, a través del pan y a través de la copa, hicimos memoria. Recordamos a este buen pastor, hemos recordado su muerte. Él dio su vida. Él murió por todos nosotros. Él dio su vida por las ovejas, por el rebaño, por todos nosotros. Él es el dueño de estas ovejas. Él conoce a sus ovejas. Sus ovejas lo conocen a él. Conocen su voz, oyen su voz. Lo reconocen. Y hay un gran contraste aquí en este pasaje, en el versículo 10 y 11, hay un gran contraste porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, pero también tenemos al asalariado, aquel que está cuidando las ovejas en este pasaje. En este pasaje, miren lo que nos enseña este pasaje. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más, dice, el asalariado, de quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Las ovejas no son del asalariado en este pasaje. Las ovejas no le pertenecen al asalariado en este pasaje. Jesús, el buen pastor, él es el dueño de las ovejas. De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan, en este pasaje, el asalariado no le importan las ovejas.
En cambio, a nuestro buen pastor sí le interesan las ovejas. Son mías, dice. Ellas oyen mi voz y yo las conozco. Y está dispuesto a sacrificarse, a dar su vida, a entregarse voluntariamente, a poner su vida por todas las ovejas. Y esta es una característica suprema de este buen pastor, su sacrificio, entregar su vida por las ovejas. Somos ovejas de su prado. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen pastor. Se sacrificó por nosotros, dio su vida por nosotros y nosotros somos sus ovejas. Y como ovejas tenemos que conocer bien a nuestro pastor. Tenemos que conocer la voz de nuestro pastor. Cuando Él está hablando, cuando Él está enseñando, cuando Él nos está llamando, tenemos que reconocer su voz. Porque sus ovejas a Él lo siguen. Le pertenecen a Él. Él es el dueño de las ovejas. Este pastor dice, y las mías me conocen. ¿Conocemos a nuestro buen pastor? Pasamos tiempo por conocer más y más de nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él está comprometido 100% con el rebaño, con sus ovejas. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Hasta qué punto estamos comprometidos a seguir a este buen pastor, a oír su voz, a prestar obediencia, lealtad, fidelidad? ¿Hasta qué punto? ¿Es Jesús nuestro buen pastor? ¿Es el pastor de nuestras vidas? ¿Él es nuestro pastor? Sí, amada iglesia. Sí, amados hermanos. Él es nuestro buen y gran pastor. Para Él somos importantes. Para Él somos de gran valor. Miren lo que dice el versículo 16 ahora. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y haré un rebaño y un pastor. Nuestro Señor Jesucristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil del cual está hablando acá. No son de este redil, pero tengo otras ovejas, las cuales también voy a llamar. Debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas somos nosotros, todos los gentiles. Todos los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Somos todos nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, Él promete un solo redil, un solo pastor, un solo rebaño, donde habrá solamente un pastor. Amén. ¿Cómo es que estas ovejas de las cuales está hablando el pasaje, cómo es que estas ovejas llegaron a ser de Jesucristo? ¿Cómo es que llegaron a ser de Él? ¿Cómo es que llegaron a ser de Él todas estas ovejas de las cuales está hablando el pasaje? Esta idea o enseñanza es esta. El Padre se las dio a su Hijo. Es el Padre quien se las ha dado a su Hijo. Es el Padre quien se las ha dado a nuestro Señor Jesucristo. El Padre le dio estas ovejas. Y esto lo encontramos repetidamente aquí
en el Evangelio de Juan, donde estamos, en el capítulo 6, por ejemplo, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Luego en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. El Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo todas estas ovejas. Se las dio el Padre. Y nosotros como ovejas somos para este buen pastor un regalo del Padre. En Juan 17 encontramos también a nuestro Señor Jesucristo orando, y Él está orando a nuestro Padre. En esa oración, nuestro Señor Jesucristo, en Juan 17, versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son tuyos, Padre. Tú me los diste. Estas ovejas son tuyas, Padre. Tú me lo diste. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Versículo 11. A los que me has dado, a los que me diste, Padre, aquello que me has dado. Nosotros somos un regalo. Somos un obsequio que el Padre le ha dado a su Hijo. Estas ovejas que el Padre le ha dado al Hijo, Él debía llamarlas, cuidarlas y protegerlas. Eso es lo que hace este buen pastor. Cuida, llama, cuida, protege, pastorea. En esta oración nuestro Señor Jesucristo dice, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Ponga atención, Juan 17, 20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está la oración por nosotros. Padre, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, Padre, los que han de creer en mí como el buen pastor, por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído en este buen pastor, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, por la predicación que hemos recibido de aquellos por los cuales nuestro Señor Jesucristo está orando acá en Juan 17. Esa noche nuestro Señor Jesucristo oró. Este buen pastor oró. Oró por las otras ovejas, por aquellas que no son de este redil. Nuestro Señor Jesucristo oró por los que habían de creer en Él. Este gran pastor, este maravilloso pastor, este buen pastor, rogó al Padre por usted y por mí. Oró al Padre no solamente
por la iglesia del Señor Jesucristo, sino que también oró por todas aquellas visitas que nos acompañan en esta tarde. Oró por todos nosotros. Oró en esa oración. Cuida mis ovejas, Padre. Protege a mis ovejas. Guarda mis ovejas. Santifica mis ovejas. Porque quiero que donde yo esté, también estén conmigo, Padre. Para que vean la gloria que tuve contigo. Para que vean mi gloria, Padre. Jesús es ese gran pastor. Ese maravilloso pastor, ese buen pastor que da su vida por sus ovejas. Qué hermoso, qué maravilloso que Jesús sea nuestro pastor. Qué hermoso, qué maravilloso. Qué hermosa esa declaración. Yo soy el buen pastor. Que da su vida por las ovejas, que conoce las ovejas, que se ofreció en sacrificio por sus ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo llamar, debo buscar. Y ahí estamos nosotros, dando gracias. Siento agradecido. Piense en esta escena, por favor. En ovejas como animalito, no como personas. Piense en esto. Un rebaño de ovejas en una colina. Imagínense en eso. Imagínense un lobo ataca a ese pastor que está cuidando en esa manada. Imagínense eso por un momento. El lobo ataca a ese pastor y le quita la vida. Piensen en eso, por favor. ¿Qué va a pasar si el lobo le quita la vida a ese pastor? ¿Qué va a pasar si ese pastor de esa manada muere? Las ovejas se dispersan, son destruidas, porque ya no tienen un pastor para que las cuide. La muerte del pastor ahí significa la destrucción y la muerte de todas esas ovejas, porque no hay un pastor que las cuide. Pero en este caso es diferente. En este caso es diferente porque Jesús, siendo el buen pastor, se sacrifica, ofrece su vida. Él mismo pone su vida, su sacrificio y su muerte significa vida para todas las ovejas. Su sacrificio, su muerte significa vida para todos nosotros. Este pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, muere para que nosotros tengamos vida, para darnos vida a nosotros. Por eso Él dice, yo pongo mi vida por las ovejas. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tuvo un propósito, salvar y dar vida a todas sus ovejas. Esas ovejas que oyen su voz, esas ovejas que lo siguen día a día. Su sacrificio, su muerte, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está profetizando el profeta Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Hijo de Dios, este buen pastor, vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el gran pastor. Dio su vida por amor a sus ovejas. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice la palabra de Dios. Y en esto hemos conocido el amor
en que Él puso su vida por nosotros. Dios el Padre nos amó al punto de enviar a su propio Hijo para salvarnos. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Dios muestra su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia del Señor Jesucristo, pueblo de Dios, debemos dar gracias a nuestro Dios. Debemos ser agradecidos de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Es el buen pastor. Es el que cuida de nosotros. El que pastorea nuestras vidas. El que se preocupa de nosotros. El que pastorea su rebaño. El que nos pastorea a nosotros. ¿Saben lo que me preocupa mucho? Lo que causa tristeza, lo que nos preocupa mucho a nosotros. Si hay algo que nos preocupa a nosotros en la iglesia de Cristo, si hay algo que a los siervos de Dios que predican el Evangelio, si hay algo que nos preocupa mucho en la iglesia de Cristo, que nos causa tristeza y preocupación, si hay algo que es terrible, si hay algo que es muy triste, si hay algo que es muy terrible, es que en este mundo hay muchas almas que no tienen un pastor que cuide de ellos. Y nosotros sabemos lo que se siente vivir sin un pastor. Es muy triste. Jesús, cuando miraba a las multitudes, Él los miraba y los veía como ovejas que están desamparadas y que no tienen un pastor que cuide de ellos. Amada iglesia de Cristo, amado pueblo de Dios, debemos ser agradecidos todos los días. Debemos dar gracias a nuestro Dios todos los días. Porque como ovejas tenemos un gran pastor. Un pastor que se sacrificó por nosotros, que dio su vida por nosotros. Él voluntariamente puso su vida por nosotros. Debemos ser agradecidos. Y yo doy gracias también a todos mis hermanos y a todas mis hermanas que están predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que llevan el mensaje de salvación a diferentes lugares para traer esas almas al evangelio y para que también tengan un pastor que les pueda cuidar, pastorear y guiarles en esta vida. A todas las visitas que nos acompañan, a todos aquellos esas visitas que están atentos, que nos acompañan en cada estudio, en cada actividad y sobre todo el día de hoy. Si están viviendo una vida sin un pastor, si están viviendo una vida en que no tienen un pastor que pueda cuidarles de ustedes, los invitamos, acérquense a nosotros y nosotros les vamos a ayudar, les vamos a llevar y les vamos a presentar a este buen y gran pastor. Agradecemos a Dios esta oportunidad, este día. Todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a nuestro Dios. Y estamos muy agradecidos de nuestro Dios. Y gracias por esta oportunidad, mis hermanos, a las visitas que nos acompañan. Que el Señor les bendiga
grandemente. Busca primero